más, feliz sábado, hermano. Vamos a continuar, como le había dicho anteriormente, con la parte que dejamos pendiente, que es la continuidad, es la parte 9 de este tema, la humanidad de Cristo. Vamos a orar primeramente. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana una vez más, porque nos permite de nuevo pedirte ayuda para esta segunda parte de este tema, de esta serie tan importante que tiene que ver con las enseñanzas determinantes que tienen que ver con nuestra salvación. La enseñanza de la naturaleza humana de Cristo tiene que ver directamente con nuestra salvación. Y entenderla mal es perderse. Ayúdanos pues para que podamos entender bien este tema, Señor. Podamos ser capacitados para no caer en los errores y poder discernir la verdad como tú la presentas en tu palabra. Ayúdanos pues en esta mañana a estar apercibido de eso en Cristo Jesús. Amén. Un poquito rápido antes de entrar a la carta Baker. Esto ya lo he dicho y lo estudiamos creo que en el primer tema o en el segundo, donde decíamos ahí a la luz de los escritos de Elena White, que esta enseñanza de la naturaleza humana de Cristo es muy determinante en nuestra vida espiritual, es muy importante para nuestra salvación entenderla bien y creerla. Porque si yo la entiendo de la otra manera, ahí vamos a creer que no podemos vencer en esta vida el pecado. Ahí vamos a creer que las tendencias y las tentaciones nunca vamos a vencer. Como somos pecadores, la nueva teología, vamos a seguir siendo pecadores hasta que Cristo venga. Entonces, si nosotros entendemos mal estos conceptos o esta enseñanza, sinceramente, todavía esta enseñanza, hermano, tiene más incidencia en la salvación que la misma doctrina de la deidad. Oiga bien lo que digo, me atrevo a decirlo, ya lo dije y lo demostré esa vez, más que la doctrina de la deidad todavía. No es que no sea importante la otra también, pero ¿por qué tanta el diablo en esta enseñanza es la que hizo más el desastre? Fue en esta enseñanza la que ha hecho el desastre más el diablo. Esta enseñanza. Pero eso ya lo vimos, creo que en el primero y en el segundo tema hablamos sobre eso, ¿verdad? Vamos a continuar pues, porque va avanzando el tiempo. Vamos a la carta Baker famosa. En el libro La palabra se hizo carne, en la página 183, ahí menciona este escrito el pastor Larson, y ahí dice él que el pastor Baker, William Baker, estaba asociado con la obra de publicación, era un editor, este pastor. Vamos a lo que era este pastor, aquí lo presenta Larson. Dice que el pastor Baker, no lo voy a leer así tan literal, solo algunos detallitos. El pastor Baker era un editor. Él trabajó como editor de libros y de publicaciones en la Pacific Press en Estados Unidos, que esa es la que editaba los libros del Espíritu de Profecía, aquellos pasta roja dura, tal vez recuerdan. Ya lo de ahora lo hace Apia, pero antes era la Pacific Press, que quedaba en California. Ahí trabajó el pastor Baker desde el año 1882, 5 años trabajó hasta 1887. Ahí trabajaba como editor. Pero llegó un llamado a él, dice aquí este escrito histórico, llegó un llamado a él, le dijo que fueran a Australia a trabajar siempre en esa línea, en esa dirección al pastor Baker. Ahí en Australia se estaba fundando una casa publicadora, allá en Australia estaba Elena White, allá necesitaban a alguien como Baker. Ve, como alguien de Estados Unidos, mándenme a uno aquí. Entonces el pastor Baker fue asignado para ir allá. Entonces, pero llegó un momento, dice aquí, que ya pues se terminó el servicio de la casa publicadora allá en Australia. Entonces el pastor Baker prácticamente, como quien dice, quedaba pues sin trabajo. Y entonces se le asignó a él un servicio ya evangelístico.
por así decirlo, lo asignaron a una obra pastoral evangelística ahí en Tasmania, lo mandaron a Tasmania, una obra pastoral. Bueno, ahora tu obra va a ser ya no editor, sino pastoral. Y entonces él estaba acostumbrado a la obra de edición más. Entonces fue a trabajar a esa obra, aquí lo dice el escrito, y ahí él pues miró como que era muy difícil esa obra, y se sintió como desanimado, ¿ves? Muy desanimado porque tenía problemas en las predicaciones y no se sentía con mucho ánimo. Entonces la profeta le escribe esta carta para animarlo. Oiga bien el objetivo, vamos a ver cómo se toma esta carta, cómo se le da el giro para meter una herejía. El objetivo era animar al pastor Baker, uno de los objetivos, porque estaba desanimado, aquí lo dice. Dice que en la predicación pública y la enseñanza de casa en casa era mucho más difícil. Dice, al término en el año 1895, Elena White le escribió la carta dándole ánimo, consejo y ánimo. Ahora, la carta originalmente tiene 13 páginas. 10 de esas 13 páginas, 10 páginas y media, son consejos profesionales para darle a él práctica, ayudarle, animarlo, consejos, cómo va a ser pues en su vida espiritual, en su trabajo misionero. Dice que esos consejos que le da a Baker debían ser tomados por otros ministros, los de Elena White. Pero ahí, dentro de esos consejos que le da a él para animarlo, para ayudarle y desarrolle su obra, hay 2 páginas de casi y media, y un párrafo creo que, donde ella le escribe, están dedicadas a un consejo cristológico que tiene que ver ya con la naturaleza humana de Cristo, y ahí donde toman ellos, los de la Nueva Teología, en el libro Preguntas sobre Doctrina y en otros libros, porque no solo en Preguntas sobre Doctrina introdujeron esto, hay otros libros. Un libro que escribió el pastor Frum en 1970 que se llamaba Movimiento del Destino, Destino del Movimiento. También ahí está, como quien dice, está fundido de tantas citas, ¿verdad?, sobre esta nueva teología. Entonces, ahí la mayor parte de la carta ayuda a él a través de consejos profesionales, prácticos, ¿ves? Pero la pregunta, hagámonos una pregunta antes de iniciar a interpretar todo esto. ¿Cuáles eran los problemas en la experiencia del pastor Baker que hizo necesaria la carta con consejo por parte de Elena White en cuanto a la cristología? Parece que él tenía un problema en la cristología también. Miremoslo. La carta aborda circunstancias concretas y particulares del pastor Baker, ya lo vimos en su trabajo profesional, ¿verdad?, del evangelismo. Y su esposa, él se la dirige ella, no solo a él y a la esposa, a los dos, le dirige la carta. La mayor parte de la carta trata, ya lo dijimos, consejos prácticos y profesionales, no un problema generalizado que necesitaba corrección. Ahora, si la carta se lee en su contexto, armoniza con las enseñanzas que hemos estudiado hasta hoy de Elena White sobre la naturaleza humana de Cristo. Pero hay algo importante en esta carta al estudiarla. Al estudiarla hay algo importante bien. Ahí en esa carta hay indicios muy significativos, señales muy significativos que Baker estuvo influenciado por la herejía adopcionista. No que él la tomó, sino que él estaba estudiando, estaba leyendo mucho sobre esa enseñanza adopcionista. Voy a explicar eso del adopcionismo, ¿verdad? Entonces ahí Elena White aprovecha en la carta que le está dando consejo para tratar de corregirle esa enseñanza contraria que él estaba percibiendo, que estaba siendo influenciado y estaba leyendo. Vamos a verlo. ¿Por qué en la carta? ¿Cuál es el punto de vista adopcionista? Bueno, para ello tengo que remontarme a la historia. La historia de la iglesia cristiana es un poquito más para acá, como en el siglo II o III existieron estas ideas, oposición adopcionista en cuanto a la cristología. Más o menos como en el siglo III. ¿Qué creían los adopcionistas en ese siglo? Los famosos padres de la iglesia fueron los que tomaron esta postura, muchos padres de la iglesia. ¿Qué decían ellos? A Cristo, ¿cómo lo miraban? Esa teoría o esa enseñanza. Bueno, los adopcionistas decían, por eso viene de adopción,
que Cristo no era un hijo literal de Dios. Oiga bien, vamos a comenzar. Lo primero que creían ellos era que Jesús no era el hijo de Dios al nacer. No, dice, Jesús nació, decían los adopcionistas, Jesús nació como cualquier hombre, como cualquier ser humano, de la relación de hombre y mujer, José y María. Ellos no creían del Espíritu Santo. Oiga bien, la idea adopcionista. Entonces Jesús era como cualquiera de nosotros. Pero nada más dice que era un hombre que tuvo pureza, que tuvo santidad, dice, y era como uno de nosotros con las tendencias y todo, que tuvo pureza y santidades. En ningún sentido fue divino, dice él. Ni en su nacimiento, ni en los muchos años de su historia, de su vida. Él llegó a ser hijo de Dios, decían ellos. Unos decían después del bautismo, otros decían porque estaban divididos, los adopcionistas. Otros decían después de la resurrección. O sea, que Cristo más o menos como 30 o para algunos 33 años no fue hijo de Dios. Fue hijo de Dios después que se bautiza. A partir de ahí se hace hijo de Dios, por eso se llama adopcionismo. O sea, Dios lo adopta como un hijo, no era un hijo real. Mire qué terrible esa enseñanza. Dice que él tenía las mismas propensiones a pecar nuestras en la primera fase de su existencia. Y él habría tenido, dice, y las manchas de corrupción, como tienen todos los seres humanos. Él podría haber pecado. O sea, lo que estaban diciendo los adopcionistas en determinado momento, que Cristo en esa vida pecó. Ellos creían más que todo, pudo haber tenido algunos pecados ahí en esa vida. Y que después lo confesó. Esa era la creencia adopcionista. Y ¿cómo nos damos cuenta? Oiga bien, ¿por qué decimos que Baker estuvo influenciado por esa idea adopcionista? Al leer la carta nos damos cuenta. ¿Por qué? Primero, Elena White insiste en esa carta en declarar 10 veces las expresiones que Jesús nunca pecó. Le dice a Baker, no, Jesús nunca pecó. Porque Baker estaba leyendo la literatura de los padres de la iglesia del siglo III, estaba siendo influenciado, ya lo vamos a ver un poquito. Él parece que él estaba leyendo eso, entonces los adopcionistas creían que Cristo en determinado momento podría haber pecado. Él les dice, no, en ningún momento Jesús pecó, no le creas a esos padres de la iglesia, eso, más adelante vamos a ver esa declaración, no ande creyendo eso, pastor. Y aquí están las 10 declaraciones rápidas. Voy a avanzar mucho, hermano, en el tiempo. Ella dice en su carta, una de ellas dice, ni por un momento hubo en él una propensión hacia el mal. Otra declaración es, nunca, de ninguna manera, diga que Jesús pecó. No deje la más mínima impresión, dice, de que Jesús pecó alguna vez, dice. De que alguna vez él cedió, dice. No vaciló en ningún momento y comienza pues a dar las descripciones, ¿verdad? A lo largo de la carta, 10, en cuanto a que Cristo nunca pecó. Le está aclarando, corrigiendo, porque él estaba leyendo eso. Él estaba leyendo, estaba como casi, no dice la carta que él creyó, pero estaba siendo influenciado. ¿Ya me entiende? Entonces, ¿por qué había de trabajar ella, Elena White, tan diligentemente para convencer al pastor Baker en ese punto? ¿Por qué? Porque estaba influenciado ya por la lectura de los padres de la iglesia del adopcionismo. Esa fue la causa, hay que leerlo bien en su contexto. Y otro indicio de que este señor Baker estaba creyendo en esa postura adopcionista es cuando le dice ella de que no haga a Cristo, y esto lo agarran los de la nueva teología, no haga a Cristo totalmente humano como uno de nosotros. Dice uno, la vea, y dice lo contrario Elena White de lo que ha venido diciendo. No quiere decir eso. Cuando le dicen no haga a Cristo, hacerlo totalmente humano como uno de nosotros, y eso es verdad, hermano. Jesús, vamos a aclarar esto, Jesús tiene la misma naturaleza nuestra, tendenciosa, pecaminosa, la tiene. Pero Jesús, una diferencia con Jesús nosotros, que Jesús no pecó, hay diferencia. Y otra diferencia es su nacimiento milagroso.
O sea, que hay dos diferencias grandes entre Jesús y nosotros, no somos igualmente a Él. No somos igualmente a Él. En naturaleza sí. Podemos tener el mismo carácter de Él, sí. Vencer como Él, sí. Las mismas tentaciones de Él, sí. Pero Él no pecó. Esa es la diferencia. Entonces ella estaba corrigiendo porque los adopcionistas decían que Cristo no era que Cristo era un ser humano completo, no era Dios. Entonces ahí le estaba dando el 100%. Es más, cuando Cristo vino a la tierra, es cierto que era un ser humano, 100%, pero era divino. Ellos no aceptaban a que era 100% divino. Entonces Elena White está corrigiendo, tratando de corregirle eso a Baker. Ella coloca dos grandes diferencias entre Cristo y nosotros. Ahí está, su nacimiento milagroso como hijo de Dios, nosotros no nacemos como Él. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero no se refiere a la naturaleza, porque ese lo agarra la Nueva Teología y te citan 1.35 de Isaías. Y ya te comienzan a hacer una doctrina, ya lo vimos ese texto, mentirosa, lo enreda, sutil. Su vida inmaculada sin pecado, tampoco, nosotros no la pudimos alcanzar. Inmaculado no podemos llegar a ser nunca. Vencer como Él venció y ser salvo, sí podemos ser, podemos llegar a ser, pero inmaculado no, porque ya nosotros ya pecamos. Inmaculado es que no cometió ni un pecado, ya nosotros ya cometimos. Somos pecadores, los que nos salvemos, pero arrepentidos. Él no necesitó de eso, de arrepentimiento, porque nunca pecó. Hay una gran diferencia, eso es lo que le está tratando de decir ella. Ella no establece diferencia en su naturaleza humana y la nuestra, sino que la compara. Y ella dice, Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos, así como nosotros, nuestra naturaleza es tentada. Ella no contradice sus tentaciones, no las contrasta con las nuestras, sino que las compara. Él fue tentado en todos los puntos, así como el hombre es tentado, en todos los puntos, así como nosotros somos. Ella señala dos diferencias entre Cristo y nosotros muy claramente. Y vamos a ver, en la carta se llama Carta 8, 1895, ahí se llama la Carta Baker. Aquí les voy a mostrar el párrafo 27 y 30 de esa carta, donde ella sí le dice y le menciona a los padres. Dice ella, la opinión popular de lo que dicen los padres, ¿ve que se está refiriendo al adopcionismo? No va a serme de ayuda, dice. Eso no me ayuda, dice, lo que dicen los padres de la iglesia, más bien me confunden, dice. Mi obra me ha sido dada por Dios para que sepa y entienda su voluntad por mí misma, dice Elena White. Yo no utilizo a los padres de la iglesia. Yo no los utilizo a ellos. Hay cosas pues que algunos padres pues tienen alguna en la historia buena, pues la parte histórica, pero algunas enseñanzas de los padres fueron aberradas, hermano. Muchos padres de la iglesia enseñaron que el domingo es el día del Señor. Eso es malo. Otros enseñaron lo del infierno, a como creen actualmente la mayoría de las iglesias. Entonces hay muchos errores sobre la deidad de Jesús. Deformaron los conceptos de la deidad de Jesús, de la naturaleza humana de Jesús. Entonces no me puedo fiar en los padres. Ella está diciéndole eso. Y le dice, no, dice, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? A través de un estudio profundo y con oración, ella dice, debo tratar de saber por mí misma el verdadero significado de la Escritura. No a los padres de la iglesia, voy a la Escritura. Debemos agradecerle a Dios cada día porque no somos dejados con las tradiciones humanas, las de los padres de la iglesia, como las de los rabinos, también eran tradiciones humanas, ni con las afirmaciones hechas por hombres. No podemos estar seguros confiando en cualquier otra palabra que no sea un escrito está. Ella lo dice, no podemos modificar nuestra fe en ninguna teoría humana, dice. Y ahí lo menciona ella. Cuando Cristo hace la mención, dice, ustedes enseñan como doctrina, que es Marcos, pues, Marcos 7. Mandamientos de hombres. Y esta declaración de Cristo, dice, está suficientemente clara para nosotros en estos últimos días. No podemos creer en las enseñanzas de hombres. Entonces le dice ella al final, lea menos eso, no ande leyendo eso. No pierda el tiempo, lea menos en eso, lea más la Escritura. Ahí está claro. Pero eso, lo de la nueva teología, algunos ni se dan cuenta que existe esta carta y otros
que no la leen en su contexto, o agarran lo que quieren, el párrafo lo que ellos quieren, y la palabra la voltean, la tergiversan. Ahí lo vamos a ver algunas cosas que ellos han hecho con esta carta. Una vez que descubrimos que la carta de Baker, Pastor Baker, es una refutación a las ideas adopcionistas, ahora ya sabemos, en el cual no era para refutar, porque ellos dicen, lo de la nueva teología, ahí Elena White está refutando de que Cristo no vino en la naturaleza caída, y está corrigiendo el error de eso. Es mentira, es una gran mentira. Engañan al que no ha leído. En el cual el Pastor Baker dice estaba envuelto a través de la lectura de los padres de la iglesia. El razonamiento de esta carta se hace muy claro. No podemos usar un fragmento, oiga bien, de una carta personal, que lo que hacen los de la nueva teología, para malinterpretar sus declaraciones en relación a la naturaleza humana de Cristo tal como se encuentra en el deseado de toda la gente, la cual claramente es una posición cristológica muy clara. Eso sería hacer una hermenéutica cuestionable. Hermenéutica quiere decir una falsa interpretación. ¿Ves? Cuestionable. Y aquí está un extracto de la carta del hermano Baker, algunos párrafos. Mire cómo ella inicia. Ella no inicia con decir que corregir, mire cómo lo saluda. Dice, querido hermano y hermana Baker, el inicio de la carta. El otro día al atardecer estuve conversando con usted. Yo tenía un mensaje para usted y estuve presentándole ese mensaje. Usted estaba deprimido. ¿Ve? Por eso le escribe la carta. Estaba desanimado. Yo le dije, el Señor me ha ordenado que les hable a ustedes dos. A los dos, ni siquiera era a ellos. A los dos. Ustedes están considerando vuestro trabajo casi como un fallido. O sea, ustedes están viendo que el trabajo que están haciendo, ustedes lo están viendo como que no hacen nada. Pero si una alma se aferra a la verdad, dice, y soporta hasta el fin, vuestro trabajo no deberá ser catalogado como fallido. Y comienza pues a decirle ella que de los padres, que le enseñen a los padres, que le enseñen a las madres a conocer a Cristo, porque ellas eran misioneras. Va explicándole ella. Y sigue, mi hermano, mi hermana, ustedes pueden ayudar a los padres a educar y a entrenar a su familia. Y ahí les viene hablando ellos de que el hogar, dice ahí, hay una parte que dice ahí, hermano, que en el hogar, dice, a través de la influencia, me salto, cristiana en el hogar, se demostrará al mundo que la mayor cantidad de bien puede ser hecho a través de un ejemplo santificado de los padres, que es el consejo que le está dando, y a través de un entrenamiento religioso. ¿Qué les parece? Ella no está hablando ahí, ay, no, la naturaleza humana de Jesús la vamos a corregir porque yo dije esto una cosa antes, ahora voy a decir otra cosa después. Ella no puede estar diciendo eso. Sigue la carta. El Señor no lo juzgará a usted, le dice directamente a él, por la cantidad de éxito manifestado en su esfuerzo. Se me ordenó que le dijera que su fe tiene que ser mantenida viva, firme y en constante crecimiento. Y que lo deje, dice al final, los resultados a Dios. Pero no deje que su fe desmaye, el consejo le está dando. Y ahí otro párrafo. Existe la necesidad de un esfuerzo personal decidido para alcanzar a la persona en sus hogares. Ahí le está diciendo cómo trabaje, pues. Traiga a la persona una decisión, mantenga la voz de la Biblia siempre delante de ellos. Dígale usted, le está diciendo aquello que usted conoce, testifique diciéndole que es verdad porque Dios lo ha dicho, que su predicación sea corta y derecho al asunto, y entonces en el momento oportuno haga un apelo para que tomen una decisión. Es lo que viene tratando. Pero ahora vamos a ir ya a la manera como la han revolucionado esto, y de ahí sacaron el horror de la nueva teología, esto, como esa simple carta y otros trozos de otro lugar es la que ha revolucionado todo, esta enseñanza. Elena White escribió esa carta, ya lo leímos, al pastor Baker, que a su esposa es de Australia. En el fragmento de la carta que aparece en preguntas sobre doctrina, ellos tomaron los fragmentos, y que se ha reproducido en el comentario bíblico, tomo 5, ahí está, pero en la parte de Elena White, se han omitido, aquí donde vienen ellos que han ido cambiando, miren bien, se ha omitido toda referencia al destinatario de la carta, empleando en su lugar el plural general.
O sea, ya vamos a ver esos detalles. Cuando lo utilizaron en preguntas sobre doctrina, parte de la carta, para ellos dar, digamos, para ellos decir, como quien dice, esto me va a permitir que hagamos el cambio de doctrina, para darle como respaldo al cambio que hacen ellos. Entonces ellos toman fragmentos de esta carta para respaldar su posición, la toman, pero no toman el lugar a quien es dirigida. Ahí solo dice, ni se sabe, en el comentario de Biblia ustedes lo buscan, el 7a, y no dice que es Pastor Baker, que es esto, no solo toman el pedazo, hermano, una manipulación diabólica. Vamos a verlo. Lo vamos a ver ahorita. Miremoslo bien. Aquí tengo en la parte de arriba la carta original a Baker, cómo fue escrita. Y en la parte de abajo está en preguntas sobre doctrina y el comentario bíblico, tomo 5, o también en el 7a. Miremos el comienzo, miremos la perversión, que esto le da un giro a la interpretación. Dice la carta original, sea cuidadoso. ¿A quién se está dirigiendo? Al Pastor Baker. Ya vamos a leerlo en su contexto todo. Sea cuidadoso. Ahí se dirige a él. Él se dirige a las dos, pero en un momento se dirige a él. En cuanto a la cristología, es a él que se dirige. En cuanto al trabajo, misionero y saludo, se dirige a los dos. Pero la cristología es a él. Y le dice, sea cuidadoso. ¿Singular o plural? Singular es a él. Extremadamente cuidadoso en relación a la humanidad de Cristo. No lo coloque delante de las personas como un hombre con propensiones del pecado. Un extracto de la carta. ¿Qué apareció en preguntas sobre doctrina? ¿Cómo lo pervirtieron? Lo traducieron. Sed cuidadosos. Hay un cambio. Como quien dice que esa carta era dirigida para todos nosotros, las generaciones. No, esa carta era dirigida a Baker. No para mí, ni para usted. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos. También ahí le hicieron el cambio. En la forma, como quien dice, este consejo quedó para los adventistas, que seamos cuidadosos. Que en cuanto a la naturaleza de Jesús, no lo presenté ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Vamos a la otra parte. Dice en una parte de la carta en original, hermano Baker, evite cualquier cuestión en relación con la humanidad de Cristo que pueda ser mal interpretada. Como dicen preguntas sobre doctrina. Ya lo vamos a leer. No dice hermano Baker. Se fija que omiten el destinatario. ¿Cómo dice? Evitad. Evitad es que evitemos. Al lector le está diciendo evitad. No dice que era para el hermano Baker. ¿Estamos claros? Toda cuestión que relaciona con la humanidad de Cristo que pueda ser mal interpretada. Miren, qué terrible esto, hermano. Y aquí está ya, como dice la carta, esta es de la carta. Sea cuidadoso, extremadamente cuidadoso en relación a la humanidad de Cristo. No lo coloque delante de las personas como un hombre con propensiones a pecar. Él es el segundo Adán. Uno dice, Elena White aquí se contradice. Porque en otra cita me sale que Cristo tenía propensiones, pero que nunca se dio a ella. Aquí me deja, pero hay que tratar de entenderlo en su contexto. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado puro, no lo leo literal, hermano, por el tiempo. Solo estamos hablando la frase, ¿verdad? Y ahí dice, en la parte rojo, que él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos, así como la naturaleza humana es tentada. Él podría haber pecado, él podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él una propensión hacia el mal. ¿Ve? Ahí hay dos cosas peligrosas, una propensión hacia el mal. Vamos a analizar el significado de cada palabra, cómo Elena White lo dice y cómo lo dijo en su contexto. Sigue la carta, dice hermano Baker, evite toda pregunta en relación a la humanidad de Cristo que pueda ser mal entendida. Y ahí sigue la carta. Habla de ahí de las percepciones, habla del nacimiento de Jesús, que fue un milagro de Dios, de la divinidad combinada con la humanidad, habla. Ahora solo estoy mostrando yo cómo se dirige ella, no estoy haciendo un análisis de esta parte, podemos analizar la frase conflictiva. Después sigue la carta y dice, no, de ninguna manera, hermano Baker, deje la más mínima impresión sobre la mente humana que una mancha.
o una inclinación a la corrupción hubo sobre Cristo, de que de Él, alguna manera, Él se dio a la corrupción. Y ahí lo dice en la otra parte en rojo, le dice, el hermano dice, pero que cada ser humano sea alertado de hacer a Cristo totalmente humano tal como uno de nosotros, porque eso no puede ser. Cristo no puede ser totalmente humano como uno de nosotros. No está hablando de la naturaleza, está hablando a su nacimiento y que Él no pecó. Pero en naturaleza humana, si Cristo es igual como nosotros, eso no lo podemos cambiar, eso lo hemos venido estudiando a lo largo del estudio. Hay que entender eso. Vamos a la frase conflictiva, vamos, y su significado. Analicemos algunas de las expresiones conflictivas en la carta Baker y las que aparecen en preguntas sobre doctrina, como es. En preguntas sobre doctrina, dice, no lo presentéis como un hombre con tendencias al mal. En la carta original dice, no lo presentéis como un hombre con las propensiones al pecado. La palabra propensión y tendencia significan lo mismo. Eso estamos de acuerdo. Ahí no hay problema en cuanto a la interpretación de ello. El problema es el significado de la palabra y la aplicación que se le va a dar ahorita. Miremos. Hay un problema con los escritos de Elena White en este tema. Elena White, y en muchos temas, ella usa la misma palabra para a veces dar dos significados diferentes. La misma palabra. Y lo vamos a aplicar y con cita. Elena White usa la palabra propensiones o tendencias para expresar dos ideas diferentes de dos maneras diferentes. Vamos a la primera. La primera dice, es usada para describir algo que los cristianos, vamos a presentar cita, algo que los cristianos tienen que controlar, pero que por naturaleza no pueden eliminar, primero. O sea, propensiones dice que se usa de dos maneras. Una, en algunas partes Elena White dice hay que controlar las propensiones, en otra parte dice hay que eliminarlas. ¿Cómo es eso? En una me dice que las controle, que no las elimine, que ahí estén, pero en otra me dice que las elimine. Ahí están las dos. ¿Qué quiso decir en una y qué quiso decir en otra? Es fácil, vamos a arreglarlo. Aquí estoy en cita. Carta 303, 1903, párrafo 14. Aquí está esta cita, primero para aplicar esto. Al venir Cristo, y lo hizo como hombre para enfrentar y ser sometido a todas las malas tendencias de las que hombre es heredero. Ahí está la clave. Pregunto, hasta donde hemos estudiado, ¿Cristo tenía propensiones y tendencias hacia el mal? Sí las tenía como nosotros. ¿Y cómo eran esas propensiones de Cristo? Eran heredadas. Cristo tenía propensiones heredadas. Recordemos que la Biblia dice que hicimos ese estudio con la Biblia de que Cristo venía de la descendencia ¿de quién? De David. Y miramos la genealogía de Jesús, donde miramos que Jesús venía de David, que Jesús venía de Manasés, que Jesús venía de Rahab, que Jesús venía de Salomón, que Jesús venía... Toda la línea ascendente genealógica de Cristo. Y Elena White lo dice, y la misma Biblia también, en el deseado de toda la gente, en otros libros, que en Jesús dice, heredó las propensiones y las tendencias que presentaban los antecesores, como David, como Salomón y como todos los demás. Eso ya lo estudiamos. Entonces, aquí está hablando de las propensiones o tendencias que tenemos que controlar. ¿Cuáles son? Las heredadas, porque Jesús lo hizo. Jesús tenía tendencia y propensiones a pecar, pero nunca cedió. El problema es que nosotros cedemos. Y cuando ya cedemos, se convierte en propensiones cultivadas. Y esas son las malas que dice que tenemos que eliminar. Vamos de nuevo. Dice que trabajando de todas maneras concebibles para destruir su fe, hizo posible que él mismo fuera abofeteado por agentes. Bueno, lo demás no es tan relevante. Miremos en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, en inglés 2:35. Que vuestras pasiones, en inglés está esta, ¿verdad? Que vuestras pasiones y apetitos estén sujetos al control. Oiga, pasiones y apetitos sujetos al control de la razón,
nuestras propensiones naturales deben de ser controladas. ¿Cuáles son las naturales? Las que traemos por herencia de nuestros padres. Tienen que ser controladas. Las que traía Cristo por herencia de sus padres, sus antecesores, tenía que ser controlada. Eso quiere decir. Vamos con la otra parte, la otra cara de la moneda. Elena White la usa de la otra manera. Es usada para describir algo que los cristianos deben de eliminar. Ahora, ella usa la palabra propensión con los términos malos, propensión mala, propensión pecaminosa, propensión maldada. Cuando ella menciona ese término, propensiones malvadas, propensiones pecaminosas, se está refiriendo a las que ha desarrollado el ser humano en el carácter. Entonces, ya pecó. Quiere decir que por eso le dijo ella a Baker, no lo presente con esas propensiones malas. Porque esas propensiones malas quiere decir que lo estaba presentando como que Cristo ya había pecado. Ya, no está hablando de la heredada. Aquí lo vamos a leer en una cita. Testimonio para los ministros 171-172. Pero aun cuando sus malas propensiones, oiga, puedan parecer como siendo preciosas, malas propensiones, ahí está la cosa, esas no son las heredadas, son las que desarrollamos, ya pecamos, son las que ya pecamos. Así como lo son la mano derecha y los derechos, tienen que ser separados, eliminadas pues del obrero, o no será aceptado por Cristo. Las que desarrollemos, las que cultivemos, porque ya es un carácter. ¿Por qué? Ya es un carácter formado por hábito y lo tenemos ahí y por eso no lo podemos vencer. Pero Jesús nunca le dio cabida, él tenía propensiones, pero nunca le dio cabida, entonces nunca se hicieron pecaminosas ni malvadas, ni malas. Y aquí lo dice ella, no lo presente, en la carta dice como un hombre con las propensiones al pecado. Elena White está amonestando al pastor Baker a no presentar a Cristo como quien hubiera desarrollado las propensiones propias de quien ha pecado. Miremos en preguntas sobre doctrina, dice, podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. En la original dice propensiones malvadas. No puede referirse a la naturaleza humana recibida al nacer, sino al carácter. Porque ¿qué es lo que dice la Nueva Teología cuando escriben esta terminología? Dice, Cristo no tenía naturaleza caída. Porque cuando hay propensiones de maldad es que la naturaleza es caída. No está hablando de naturaleza, está hablando de la que desarrolló en el carácter la persona. Y Cristo no desarrolló tendencias malas en su carácter, no está hablando de eso. Aquí está el comentario bíblico adventista, aquí está, miren, tomo 7, página 954, aquí está claro aplicado a nosotros. Entonces somos limpiados de todo pecado, de todos los defectos del carácter. ¿Ves? Carácter no es naturaleza. No necesitamos retener ni una propensión pecaminosa, estamos claros. Aunque tengamos naturaleza caída, pero nosotros necesitamos vencer esta naturaleza caída no teniendo ni una propensión hacia el mal. Pero eso no me va a hacer decir de que porque diga que no tengo propensión pecaminosa, mi naturaleza no es caída, es caída. Pero en esa naturaleza caída, como Cristo venció, yo puedo vencer esas propensiones con la ayuda de Dios. Y ellos agarran la frase, él es el segundo Adán, y dicen, dice que Jesús es el segundo Adán, Cristo vino como Adán antes de la caída. La agarran y la toman así, la interpretan literalmente. No quiere decir eso, vamos a ver una cita. Dice en el Pregunta sobre doctrina, dice, él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado un ser puro y sin pecado, sin una mancha. Los de la Nueva Teología interpretan que la frase, él es el segundo Adán, como aplicándola a Cristo quien vino, según ellos, en la naturaleza no caída de Adán, según ellos la creen. Miremos citas, sí. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1099. El Rey de Gloria, dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída, colocaría sus pies en las pisadas de Adán, tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate. ¿Se fijan qué diferente? No está hablando de que tomó la de Adán antes de la caída. Menciona a Adán. Colocaría en sus pisadas de Adán después que él cayó. Jesús que colocó en las pisadas de Adán después que él cae. Porque aquí lo dice en la parte de la cita. Tomaría la naturaleza caída ya de Adán. ¿Del hombre quién es? Adán.
Esa es la que tomó Jesús, fácil de entenderlo, hermano. Aquí está otra, en la 9:38. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús. Ahí dice de Adán la naturaleza, que Jesús tuvo la naturaleza de Adán. ¿Pero cuál Adán? El transgresor cuando ya había caído. No dice el Adán creado a semejanza de Dios, sino el transgresor. ¿Estamos claros? Todo es cuestión de interpretación. El tomo 10 de Manuscript Release en inglés, página 176, manuscrito liberado. Cristo tenía la misma naturaleza que ¿quién dice ahí? Ahí está claro, hermano. No es como enredarnos en la nueva teología. Ahora viene esta otra frase que la han también, esta frase la han usado mal, esta frase también. Cuando dice en la carta, y ellos lo llevan al pregunta sobre doctrina. No, de ninguna manera, hermano Baker, deje la más mínima impresión sobre las mentes humanas que una mancha o una inclinación a la corrupción hubo sobre Cristo. ¿Qué es mancha? El que ya ha pecado. Eso es verdad. Una mancha, una corrupción, el que ya ha consumado el pecado. No es la tendencia. Una cosa, hermano, es la tendencia a pecar, que ya esté consumado el pecado. Puedo tener la tendencia, pero yo puedo no ceder a esa tendencia al mal, controlarla por el Espíritu Santo. Pero si yo cedo, ya esa es una contaminación, es una mancha, es diferente. Vamos a verlo, sí. Y ellos toman mancha o inclinación. Ve, la naturaleza de Cristo no tenía mancha. No se refiere a naturaleza, es carácter ahí. Vamos a leer una cita así para que esté más claro. La corrupción, esta no es cita, solo una explicación. La corrupción moral no es por recibir la naturaleza caída, sino por hacer voluntariamente lo que es contrario a Dios. Ahí es donde yo caigo, hay una mancha, hay una corrupción cuando yo cedo al pecado. ¿Está claro? Se requiere una elección, elijo, se refiere al carácter, no la naturaleza recibida al nacer. Cita. La matutina Cristo triunfante, página 226, los que la tienen o lo buscan el 5 de agosto. Satanás buscó tentarlo, está hablando de Jesús, y probarlo de diversas maneras. Hizo que muchas personas interpretaran erróneamente sus palabras a fin de que no recibieran la salvación que había venido a brindarle. Esto es importante. Padeció la oposición tanto dentro de su hogar, por su familia, como de fuera de él, aunque no por haber hecho el mal. Y aquí está la clave, porque su vida estuvo libre de ¿qué? De toda mancha de pecado y de toda impureza. Ahora, cuando dice que su vida estuvo libre de toda mancha de pecado e impureza, entonces dicen ellos, ve, Cristo vino con la naturaleza sin pecado antes de Adán, y con naturaleza no pecaminosa antes de Adán. No está refiriéndose a eso. Está hablando del carácter que Cristo desarrolló, que venció todas las tentaciones y por eso en su vida estuvo libre de toda mancha porque nunca cedió, contrario a nosotros, que nosotros cedemos a cada momento. Entonces, yo sí estoy manchado, yo sí soy impuro. ¿Estamos claros? Y aquí está otra, ten mensaje selecto, carta 83, 1896, mensaje selecto, tomo 3, página 151. De Jesús, aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, claro, nunca pecó. ¿Nosotros tenemos mancha de pecado? Sí, porque ya tenemos desarrolladas las tendencias. No las tenemos solamente heredadas. Jesús las tenía heredadas, pero no las desarrolló. Nosotros las heredamos y las desarrollamos. Claramente. Condescendiendo en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad, viene la clave. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad, dice, aquí viene la clave, al tomar nuestra naturaleza, ¿qué? Caída. ¿Cómo es esa contradicción entonces? Aquí me van a decir en la cita, que esto quiere decir naturaleza no caída, pero aquí me está diciendo que es naturaleza caída. Y en la misma cita hay dos contradicciones, no son dos contradicciones, las interpretan como contradicciones, pero no son dos. Arriba se está refiriendo al carácter que él desarrolló, abajo es a su naturaleza. Sencillamente.
¿Está claro, hermano? Este enredo. Mensaje selecto tomo 1, 2, enredo lo han hecho. 2.96. ¿Qué espectáculo contempló hacia el cielo? Cristo, que no conocía en lo más mínimo, oiga, cuando habla de la mancha es pecado o contaminación del pecado, tomó nuestra naturaleza en su condición como deteriorada, ¿qué es? Caída. Cristo no pecó, quiere decir la cita, en naturaleza caída como la nuestra. Nosotros sí pecamos. Sencillo, hermano. No es para darle tanta vuelta. Mensaje selecto tomo 360, ya vamos terminando. Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. Romanos 8.3 dice eso, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado. En favor del hombre, se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed, dice en la parte física. Estaba sujeto a la tentación, que es la parte espiritual, de las dos. No es como dicen ellos, solo la parte física. Aquí en esta cita se presentan las dos. La parte física y la parte espiritual caída de Jesús. Ellos presentan solo la física, dice, sí, porque Cristo se cansaba, Cristo sentía dolor, eso es lo que Cristo heredó de María, eso heredó de David. No, hermano, Cristo heredó toda la naturaleza, parte de la naturaleza, la herencia de sus antepasados. No venía de la sangre de María. Hasta lo de la nueva teología llegan a decir, muchos pastores ya han predicado, y aquí nomás cerca, los nuevos pastores aquí en el entorno, aquí en Nicaragua, ya lo hemos oído aquí, pastores, que dicen que María fue como un vientre de alquiler. Esta clase de blasfemia. Un pastor máster en teología decir que María lo utilizó Dios como un vientre de alquiler para como incubar ahí a Jesús. Fíjate, clase de que no tenía, clase de... Cristo, el segundo Adán, dice, vino en semejante de carne de pecado. Estamos en esta cita. En semejanza de carne de pecado, en favor del hombre se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, al sed. Estoy repitiendo, estaba sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado. Ninguna mancha de pecado estaba sobre él, hermano. Vamos a lo último, pues. Ahora, esto que vimos ahorita se aplica a nosotros también. Oiga bien, vamos a verla. Ella dice, aquí en esta cita, hermanos y hermanas, necesitamos la reforma que deben tener todos los que están redimidos por medio de la purificación de la mente y el corazón de toda mancha de pecado. Debemos formar caracteres libres de pecado, sin mancha, dice. Eso que ya cultivamos, podemos arrepentirlo y no volverlo a hacer. Eso está tratando de decir, no volver a pecar. Dice que debemos de nuestros corazones ser limpiados de toda impureza por la sangre derramada de Cristo que quita pecado, dice. Vamos a esta cita, Review and Herald, 1 de noviembre de 1871, párrafo 6. Se debe enseñar a los queridos hijos a huir de toda mancha de pecado, de todo pecado, pues. Se aplica a nosotros, no solo a Jesús, a nosotros también. Que tenemos que eliminar esas tendencias, esas propensiones, ¿verdad? Conclusión, para ya terminar. Cuando a la carta Baker se le intenta hacer decir que Cristo no tomó la naturaleza caída como la nuestra, oiga, cuando se intenta, como la han intentado, es inevitable que esa conclusión choque con muchas otras declaraciones de Elena White en las que afirman lo contrario, lógico. Esa interpretación ha contribuido a menospreciar los escritos inspirados de la profeta o del profeta como instrucción, como guía y corrección de los errores en doctrina. Ya ni los pastores creen en esto, ¿no? Así que, mi querido hermano, pues ha sido una bendición haber estudiado esta parte interesante, importante. Dios permitió, oré mucho para que Dios permitiera, porque sé que el diablo no quiere que hablemos de esto y ya comienzan a dar problemas los equipos y comienzan a dar cosas. Mucha oración para este tema, porque este tema el diablo no está contento. Vamos a terminar orando. Para terminar, gracias Padre Celestial en esta mañana por habernos iluminado. Gracias, ayúdanos a cada uno de nosotros para que verdaderamente entendamos estas verdades y podamos ser vencedores así como Cristo venció. En la misma naturaleza nuestra Él venció y Él nos da ejemplo para que nosotros podamos vencer en esa misma naturaleza.
Sabemos que podemos vencer el pecado en esta vida con la ayuda tuya y el poder de lo alto, así como nuestro Salvador lo hizo. Ayúdanos a creer eso, Señor, en Cristo Jesús. Amén.